La Basílica de Guadalupe es más que un santuario religioso. Es una puerta de entrada a lo desconocido, donde fe y misterio se entrelazan de forma casi palpable. Es curioso cómo este lugar, situado en el corazón de México, atrae anualmente a millones de peregrinos que buscan respuestas que el mundo físico no puede ofrecer. La grandeza del templo y la profundidad de su historia despiertan algo dentro de cada visitante. ¿Qué hay detrás de los muros de este venerado edificio? ¿Algo invisible, tal vez? El enigma de la historia se presenta en cada detalle, como si el tiempo hubiera conservado secretos que pocos se atreven a revelar. La importancia de la basílica va más allá de su belleza arquitectónica o su valor religioso. Lleva consigo una energía espiritual que parece atravesar siglos y conmueve los corazones de creyentes y escépticos por igual. Hay algo profundamente emotivo en caminar por sus pasillos, como si las piedras susurraran historias antiguas y los vitrales reflejaran misterios que resisten el paso del tiempo. No es solo un lugar de culto, sino un punto de encuentro entre lo visible y lo invisible, donde el pasado se mezcla con el presente de una forma casi mística. Lo que pocos saben es que la basílica guarda secretos que, por razones desconocidas, nunca han salido del todo a la luz. Se trata de detalles curiosos y, en algunos casos, inquietantes que desafían lo que sabemos sobre su origen y los acontecimientos que rodearon su creación. ¿Sería posible que algo más, algo prohibido, estuviera escondido en las sombras de este santuario? El misterio de la historia rodea esta pregunta, dejando en el aire una inquietante curiosidad. Y cuanto más buscas una respuesta, más preguntas surgen. Ahora haz clic en Me gusta y suscríbete a nuestro canal. La profundidad espiritual que ofrece la basílica es innegable, pero también es intrigante cómo plantea preguntas, no solo de la fe, sino de lo oculto. ¿Qué se habría mantenido en secreto y por qué? La sensación de que hay algo más debajo de la superficie es casi irresistible. La historia de la basílica está rodeada de enigmas, y quienes la visitan a menudo se sienten llamados a descubrir algo que va más allá de lo que el ojo puede ver. Y así, comenzamos el viaje para comprender qué se esconde realmente en este misterioso lugar. En el año 1531, México fue testigo de uno de los momentos más emblemáticos de su historia, algo que cambiaría para siempre el rumbo de la fe de millones de personas. Juan Diego, un humilde indígena, fue testigo de lo que muchos creen que es uno de los milagros más grandes de la humanidad, la aparición de la Virgen María. Se dice que mientras caminaba por el monte Tepeyac, fue agraciado por la presencia celestial de la Virgen de Guadalupe. Lo que comenzó como un simple encuentro se convirtió en un misterio histórico que resuena a través de los siglos, dejando dudas y fascinación en el aire. Cuenta la historia que la Virgen le pidió a Juan Diego que llevara un mensaje al obispo local para que construyera un templo en su honor. Sin embargo, escéptico, el obispo pidió pruebas y fue entonces cuando se produjo el milagro. Al abrir su tilma, el manto que vestía tenía impresa de manera inexplicable la imagen de la Virgen de Guadalupe. Este momento, registrado como un milagro, se convirtió en el máximo símbolo de la fe mexicana. ¿Pero fue todo como nos dijeron? Hay detalles que quedan fuera de la historia oficial, y es ahí donde comienza a desarrollarse el enigma de la historia. El manto de Juan Diego, o tilma, no era un tejido noble ni resistente. Elaborado a partir de fibra de agave, su durabilidad debería haber sido corta, pero sorprendentemente se mantiene intacto hasta el día de hoy. Más de 500 años después, la tilma desafía la lógica científica, generando curiosidad entre estudiosos y creyentes. ¿Por qué este tejido no se deteriora? ¿Qué es lo que lo mantiene preservado, incluso después de tantos siglos? ¿Será un auténtico milagro o hay algo más escondido entre líneas? El papel de la Virgen de Guadalupe en la cultura mexicana es inmenso. Tanto es así
que su imagen trasciende la religión y llega al corazón de una nación. La figura de la Virgen está presente en cada rincón, en cada casa y en cada oración. Sin embargo, el misterio de la historia que rodea su aparición y el milagro de la tilma sigue intrigando a creyentes e historiadores. ¿Cuál es la verdad detrás de este símbolo? La respuesta, al parecer, no está solo en las palabras de los libros, sino entre líneas de lo que quedó fuera. La tilma de Juan Diego, que hasta el día de hoy sigue siendo un misterio, desafía tanto a la ciencia como a la fe. Desde hace más de 500 años, este manto de fibra de agave ha sido objeto de estudio y cuestionamiento. ¿Cómo podría un tejido tan frágil sobrevivir durante tanto tiempo sin signos de deterioro? El enigma de la historia se profundiza al descubrir que ninguno de los expertos que estudiaron la tilma pudo explicar completamente cómo se imprimió la imagen de una manera tan perfecta y duradera. Algunas investigaciones científicas sugieren que la tilma desafía las leyes naturales. La imagen parece flotar sobre la tela, sin integrarse en sus fibras, lo que resulta aún más intrigante. Muchos sostienen que esto es la prueba de un auténtico milagro, mientras que otros afirman que hay algo más escondido detrás. Hay teorías que apuntan a la posibilidad de una manipulación humana, un intento de crear algo extraordinario para fortalecer la fe de la época. Pero hasta la fecha, no hay pruebas concluyentes que respalden esta hipótesis. Además de las cuestiones técnicas, lo que resulta aún más intrigante es la resistencia de la tilma a los elementos externos. A lo largo de los siglos, ha sobrevivido a incendios, ataques e incluso intentos de destrucción, como si estuviera protegido por una fuerza invisible. En 1921, una bomba explotó cerca de la tilma, pero la imagen permaneció intacta. Este evento reforzó aún más la creencia de que algo sobrenatural protege la tilma y su secreto. ¿Qué pasó realmente con la tilma de Juan Diego? ¿Fue un regalo divino o una ingeniosa creación humana? La verdad sigue envuelta en un velo de misterio, y cada vez que alguien intenta desentrañarla, surgen más preguntas. Este es solo otro ejemplo del enigma de la historia que rodea a la Basílica de Guadalupe y sus reliquias sagradas. Quizás, mirando más de cerca, podamos comprender mejor los secretos que guarda esta pieza tan especial. Uno de los aspectos más intrigantes de la imagen de la Virgen de Guadalupe está en los ojos de la figura. Durante un minucioso análisis realizado en el siglo XX, los estudiosos descubrieron algo que desafía las explicaciones comunes. En las pupilas de la Virgen es posible observar el reflejo de figuras humanas. El misterio de la historia se profundiza cuando uno se da cuenta de que estas reflexiones parecen capturar el momento exacto en que Juan Diego presentó su tilma al obispo. ¿Cuáles eran estas imágenes ocultas? ¿Eran prueba de algo divino o simplemente una ilusión? Los científicos que estudiaron los ojos de la Virgen observaron que las figuras reflejadas en las pupilas siguen los principios de la óptica humana. Esto significa que lo que hay sería equivalente a lo que vería una persona normal al presenciar un evento en vivo. Entre las figuras es posible identificar a un hombre que muchos creen que es el propio Juan Diego, así como otras personas que podrían ser el obispo y sus compañeros. Este minucioso detalle no hace más que aumentar la curiosidad de la historia, porque ¿cómo se pudo imprimir algo así en tela hecha de agave hace tantos siglos? Además de las figuras humanas, también hay un misterio mayor que intriga a los estudiosos. ¿Cómo podría producirse una imagen tan detallada sin el uso de tecnología avanzada? No hay pinceladas ni rastros de pintura. ¿Podría ser esto una prueba más de que la tilma es el resultado de un milagro? ¿O podría ser el resultado de un conocimiento secreto, posiblemente perdido con el tiempo? La hipótesis de que estamos ante un fenómeno sobrenatural cobra fuerza, pero como todo enigma de la historia, también trae nuevas dudas. ¿Qué se esconde realmente en los ojos de la Virgen?
Las teorías y especulaciones continúan, pero la verdad sigue siendo inaccesible. Cada nuevo estudio parece generar más preguntas que respuestas definitivas. Como muchos otros misterios que rodean la Basílica de Guadalupe, la mirada de la Virgen aún mantiene su aura de secretismo, esperando que se revele más a los curiosos y creyentes. Uno de los detalles más fascinantes de la imagen de la Virgen de Guadalupe es el manto que la cubre. No se trata solo de una simple tela azul adornada con estrellas. Los investigadores descubrieron que las estrellas adornadas en él parecen reflejar la posición exacta de las constelaciones en el cielo nocturno de 1531, año en el que ocurrió la aparición. Esto plantea la pregunta: ¿cómo podría un simple indígena, como Juan Diego, tener conocimiento de una configuración tan precisa del cielo? El misterio de la historia nos invita nuevamente a cuestionarnos qué sucedió realmente. Este mapa estelar no es una mera coincidencia para muchos. Las constelaciones corresponden precisamente al cielo nocturno visible en México en ese momento. Es como si el cielo se hubiera proyectado sobre el manto de la Virgen, sacando a la luz un profundo simbolismo. Algunas de estas estrellas están asociadas con figuras de autoridad celestial, reforzando la idea de que la Virgen de Guadalupe no es solo una figura de devoción, sino un vínculo entre el cielo y la tierra. La curiosidad de la historia, por tanto, va más allá de la apariencia. Conecta lo espiritual con lo astronómico de maneras sorprendentes. Los estudiosos que han analizado este fenómeno astronómico se preguntan si existe un significado oculto en estas constelaciones. Algunos creen que contienen mensajes simbólicos o profecías, mientras que otros los ven como una prueba de que la Virgen de Guadalupe juega un papel crucial en la historia de la humanidad. El cielo siempre ha sido visto como un libro abierto para quienes buscan respuestas, y en el caso de la Basílica de Guadalupe, parece que las estrellas transmiten mensajes que pocos han podido interpretar plenamente. ¿El manto de la Virgen esconde más secretos de los que imaginamos? Este mapa estelar, aunque encantador, también desafía nuestra comprensión del mundo natural y espiritual. La conexión entre el cielo y la tierra, materializada en esta imagen, es uno de los grandes enigmas de la historia que aún intriga a estudiosos y creyentes de todo el mundo. Quizás, al mirar más profundamente en las estrellas, podamos encontrar nuevas respuestas sobre lo que realmente representa este manto. La Basílica de Guadalupe, además de ser un lugar de devoción, guarda secretos mucho más profundos, literalmente. Debajo del suelo sagrado por donde caminan millones de fieles, los arqueólogos han descubierto evidencia de estructuras antiguas que se remontan a la época prehispánica. ¿Qué hay exactamente enterrado debajo de la basílica? Muchos creen que existen túneles y criptas que han sido cuidadosamente ocultas a lo largo de los siglos, guardando misterios que podrían reescribir parte de la historia de América Latina. Estos hallazgos arqueológicos revelan que el monte Tepeyac, donde se construyó la basílica, ya era un sitio sagrado mucho antes de la llegada de los españoles. Fue un centro de culto a deidades indígenas, lo que hace que muchos se pregunten: ¿la aparición de la Virgen habría sido una continuidad de lo sagrado, adaptada a los nuevos tiempos? El misterio de la historia va más allá de los muros visibles de la basílica. Se extiende bajo tierra, donde capas de creencias y culturas se superponen de maneras enigmáticas. Hay reportes que túneles subterráneos conectan la basílica con otros puntos estratégicos de la Ciudad de México. Aunque pocos de estos pasajes han sido revelados oficialmente, hay historias de antiguos exploradores y eruditos que afirman haber encontrado evidencia de pasajes secretos, tal vez utilizados en tiempos de persecución o incluso con fines ceremoniales. Estos túneles serían una metáfora física de los secretos que la basílica guarda durante siglos, un enigma de la historia que pocos se atreven a investigar en profundidad. ¿Qué se esconde realmente bajo la Basílica de Guadalupe? ¿Criptas olvidadas,
pasadizos secretos o quizás reliquias que nunca deberían ver la luz del día. La arqueología continúa descubriendo nuevas piezas de este rompecabezas, pero las respuestas aún están lejos de ser completas. Como muchos de los misterios que rodean este lugar, los descubrimientos arqueológicos nos hacen preguntarnos qué más podría estar enterrado en lo profundo de esta tierra sagrada. La Basílica de Guadalupe, además de ser un símbolo religioso, conlleva un peso político que atraviesa los siglos. A lo largo de la historia, la imagen de la Virgen de Guadalupe ha sido utilizada no solo como icono espiritual, sino también como símbolo de poder y resistencia. Durante el período colonial y las luchas por la independencia de México, la Virgen se convirtió en un estandarte para quienes buscaban la libertad. No es casualidad que personajes históricos, como Miguel Hidalgo, llevaran la imagen de la Virgen al frente de sus batallas. El misterio de la historia aquí es cómo la fe y el poder político se mezclan tan íntimamente. A lo largo de los siglos, la imagen de la Virgen de Guadalupe ha sido utilizada por movimientos políticos para unir al pueblo mexicano. Ya sea en tiempos de guerra o de paz, la basílica representaba mucho más que un lugar de oración. Ella era un símbolo de identidad nacional. En el contexto de la Guerra de la Independencia, la Virgen se convirtió en el punto de encuentro entre la fe religiosa y la lucha política. Pero esta convergencia de poder y fe ¿fue planeada o surgió de forma natural? La curiosidad de la historia nos lleva a preguntarnos cómo la basílica llegó a ser tan central para la formación del espíritu mexicano. El control de la narrativa religiosa siempre ha estado presente en el contexto político de la basílica. Los gobiernos y líderes religiosos utilizaron la imagen de la Virgen para legitimar sus acciones, ya sea promoviendo o reprimiendo movimientos populares. Durante la Revolución Mexicana, por ejemplo, la basílica sirvió como punto de resistencia para quienes luchaban por la reforma social. Más que un símbolo de fe, la Virgen de Guadalupe se convirtió en una figura de movilización política, llevando consigo el poder de unir o dividir un país. Hoy en día, el papel político de la basílica sigue siendo relevante, pero de forma más sutil. La relación entre fe y política nunca ha estado completamente separada, y la imagen de la Virgen de Guadalupe aún se utiliza en contextos de poder, ya sea para fortalecer discursos o para preservar la identidad cultural. La historia política de la basílica es un verdadero enigma de la historia, donde la fe y el poder caminan juntos, moldeando el destino de una nación. Y así, seguimos entendiendo cómo estos secretos se entrelazan con los milagros y misterios de la fe. La Basílica de Guadalupe es conocida por los milagros que transforman en esperanza la vida de millones de creyentes, pero hay informes de curaciones y acontecimientos extraordinarios que nunca han sido ampliamente publicitados. Si bien se celebran muchos milagros, hay otros que parecen haber sido olvidados o deliberadamente dejados de lado. Milagros que involucran curaciones inexplicables, visiones e incluso fenómenos sobrenaturales son relatados por quienes visitan la basílica, pero no todos reciben la misma atención. El misterio de la historia aquí reside en las historias que permanecen ocultas, quizás porque son demasiado controvertidas. ¿Por qué se destacan ciertos milagros mientras que otros se ignoran? La Iglesia siempre ha sido cautelosa a la hora de reconocer oficialmente acontecimientos milagrosos, por temor a una explotación indebida o a una exageración popular. Sin embargo, esto no impide que los creyentes compartan historias que desafían la ciencia y la lógica. Hay relatos de personas que se curaron de enfermedades terminales después de visitar la basílica, o que vivieron fenómenos inexplicables antes de la tilma. Estas historias quedan entre susurros y ensoñaciones, como un enigma de la historia que pocos se atreven a sacar a la luz. Los milagros no reconocidos también conllevan cierto malestar. Muchos de ellos desafían no solo la ciencia, sino también la doctrina religiosa misma.
La Iglesia ve con cautela las visiones de figuras misteriosas, acontecimientos que parecen ir más allá de los límites de la realidad. Esto nos hace preguntarnos, ¿qué se está reprimiendo? Hay hechos que, de aceptarse como ciertos, podrían cambiar la forma de entender la basílica y sus secretos. La curiosidad de la historia aquí es sobre qué se mantiene en silencio y por qué. Aunque la Iglesia opta por no reconocer oficialmente todos los milagros, estos continúan inspirando y conmoviendo los corazones de los fieles. Estas historias ocultas son, en cierto modo, prueba viviente de que lo sagrado todavía opera de maneras misteriosas, incluso si está fuera del centro de atención. Milagros incalculables alimentan una fe silenciosa, que no busca aprobación, sino que vive en los detalles invisibles. Y así, mientras algunos milagros se celebran, otros permanecen en la sombra, esperando el momento adecuado para revelarse. La construcción de la Basílica de Guadalupe, tanto la original como la moderna, lleva consigo misterios que van más allá de lo que el ojo alcanza a ver. La primera capilla se levantó poco después de la aparición de la Virgen, y muchos creen que hubo una intervención sobrenatural en su construcción. Cuenta la leyenda que, a pesar de las limitaciones tecnológicas de la época, la construcción se completó con una velocidad y precisión inusuales, como si manos invisibles guiaran el proceso. ¿Podría ser esto una prueba más de que lo sobrenatural está entrelazado con la historia de este lugar sagrado? La arquitectura de la Basílica moderna, inaugurada en 1976, es una obra maestra de ingeniería y diseño, capaz de albergar a millones de peregrinos al año. Pero lo que muchos no saben es que hay detalles sutiles que hacen referencia al misticismo. Por ejemplo, el techo en forma de círculo, que representa la eternidad, y la forma en que la luz natural ingresa a la estructura, creando efectos que muchos describen como espirituales. Este diseño innovador no solo fue elegido por estética, sino también para reforzar la conexión entre lo sagrado y lo celestial. Un verdadero misterio de la historia. También hay quienes dicen que la construcción de la basílica estuvo guiada por conocimientos ocultos, heredados de culturas antiguas y adaptados al cristianismo. Se habrían incorporado elementos de la arquitectura indígena de manera casi imperceptible, planteando la pregunta, ¿sería la basílica una fusión de fe católica y tradiciones ancestrales? Estas influencias invisibles nos hacen reflexionar sobre cómo el misticismo y la fe pueden haber moldeado no solo el significado espiritual del templo, sino también su estructura física misma. ¿Qué inspiró realmente la construcción de la basílica? ¿Será pura devoción? ¿O algo más profundo, una conexión entre lo terrenal y lo divino, entre el pasado ancestral y el presente cristiano? La arquitectura de la basílica, con sus formas simbólicas y secretos ocultos, nos invita a mirar más allá de las piedras y el mortero, para buscar un significado más profundo. Y así, seguimos buscando los secretos que se siguen guardando, tanto en la construcción como en la historia de este lugar sagrado. Desde la aparición de la Virgen de Guadalupe, muchos creen que su imagen conlleva más que un simbolismo religioso. Para algunos, hay profecías ocultas que aún están por cumplirse. Estas predicciones, que estarían escondidas en la propia tilma, serían mensajes apocalípticos sobre el futuro de la humanidad. Teólogos y eruditos de diferentes épocas han tratado de descifrar los significados detrás de los detalles de la imagen, sugiriendo que revela eventos que aún están por venir. El misterio de la historia reside precisamente en lo que estas profecías pueden decirnos y por qué han estado veladas durante tanto tiempo. Entre los mensajes más comentados está la idea de que la Virgen de Guadalupe vino a advertir a la humanidad sobre grandes catástrofes. Algunos creen que las estrellas en su manto y la disposición de su mirada indican señales del cielo, advirtiendo de momentos críticos en la historia del mundo. ¿Será posible que, como otras apariciones marianas,
la Virgen de Guadalupe esté advirtiendo de desastres globales? El enigma de la historia nos lleva a preguntarnos qué más podría estar codificado en esta venerada imagen. Curiosamente, algunas corrientes religiosas afirman que la Virgen de Guadalupe jugará un papel fundamental en los últimos tiempos. Para ellos, la imagen no es solo una representación del amor divino, sino también una advertencia sobre acontecimientos futuros que cambiarán la trayectoria de la humanidad. Las profecías, según este punto de vista, no han sido reveladas en su totalidad, y con cada nuevo estudio de la tilma se encuentran nuevas pistas. Lo interesante de la historia es que estas interpretaciones varían mucho, y no todos están de acuerdo con los significados ocultos en la imagen. ¿Se cumplirán en nuestra generación las profecías asociadas a la Virgen de Guadalupe? ¿O estos signos seguirán siendo un misterio sin resolver, esperando el momento adecuado para ser revelados? La historia de la Basílica y de la propia Virgen está envuelta en un aura de expectación, y muchos creen que solo estamos arañando la superficie de lo que realmente significan estas profecías. Y así, el misterio se profundiza a medida que exploramos el futuro aún no revelado. La aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531 no fue un hecho aislado en la historia del cristianismo. A lo largo de los siglos, ha habido otras manifestaciones marianas en diferentes partes del mundo, y cada una de ellas parece llevar consigo un vínculo misterioso, como si estuvieran conectadas por una fuerza invisible. Las apariciones de Fátima, en Portugal, y Lourdes, en Francia, son ejemplos de acontecimientos que despiertan la misma sensación de misterio y asombro. ¿Qué conecta todas estas apariencias? ¿Podría la Virgen de Guadalupe ser parte de un plan más amplio que involucre estos eventos? Hay sorprendentes similitudes entre las apariciones. En cada uno de ellos, la Virgen se aparece a personas sencillas y humildes, a menudo niños o campesinos, transmitiendo mensajes de fe y esperanza. La figura de la Virgen, en todas estas manifestaciones, se describe de manera similar: ropas luminosas, un aura de santidad y palabras que parecen resonar en el tiempo. Pero más allá de eso, hay un enigma de la historia que aún no se ha resuelto del todo. ¿Por qué estos acontecimientos ocurren en momentos de gran transformación social y política? ¿Serían avisos o guías espirituales para tiempos de crisis? La Virgen de Guadalupe, como la de Fátima y Lourdes, es vista como una intercesora en momentos de necesidad. En cada aparición hay un mensaje implícito de cambio, como si la humanidad misma estuviera siendo llamada a una nueva era de conciencia espiritual. Sin embargo, hay algo único en la Virgen de Guadalupe. Se manifiesta en un contexto cultural profundamente marcado por las tradiciones indígenas, a diferencia de otras apariciones ocurridas en Europa. Este detalle añade un nuevo nivel de complejidad al misterio de la historia, haciéndonos cuestionar cuál sería el verdadero propósito de estas manifestaciones. ¿Será que todas estas apariciones marianas son parte de un mismo mensaje global, extendido a través del tiempo y el espacio? La conexión entre la Virgen de Guadalupe y otras manifestaciones de María en todo el mundo sugiere que hay más en estas historias de lo que podemos entender. Quizás, al unir los puntos entre estas apariciones, podamos comprender mejor el propósito divino detrás de cada una de ellas. Y así, seguimos buscando respuestas, mientras el misterio permanece presente en cada manifestación. A lo largo de los siglos, el Vaticano ha mantenido un papel importante en relación con las apariciones marianas, incluida la de Guadalupe. Sin embargo, cuando se trata del milagro ocurrido en México, hay rumores de que la participación de la Iglesia fue más profunda de lo que se había revelado anteriormente. Informes secretos, documentos no accesibles al público e investigaciones nunca reveladas al mundo exterior sugieren que el Vaticano puede saber mucho más sobre los acontecimientos de 1531 de lo que admite.
El misterio de la historia, en este caso, puede estar escondido en archivos que nunca salieron a la luz. ¿Qué sabe realmente el Vaticano sobre la Virgen de Guadalupe? Hay quienes dicen que, desde la primera aparición, las altas esferas de la Iglesia ya sabían la importancia del mensaje que se estaba transmitiendo. Algunos teóricos señalan que el Vaticano ha mantenido registros detallados sobre la imagen milagrosa de la tilma, y que esta información, si se divulga, podría provocar un cambio significativo en la forma en que vemos el papel de la Virgen en la historia de la Iglesia. ¿Será posible que el Vaticano esté ocultando información que desafiaría la fe tradicional? La implicación del Vaticano también se refleja en los intentos de estudiar científicamente la tilma. A lo largo de los años se han formado varios comités para analizar la autenticidad de la imagen, pero los resultados nunca se publicitan por completo. Cada nuevo estudio parece añadir más misterio a la ya intrigante historia de la Basílica de Guadalupe. ¿Por qué cierta información se mantiene en secreto? ¿Qué podría ser tan controvertido que una de las instituciones más poderosas del mundo pudiera ocultarlo? ¿Podría el Vaticano ser el guardián final de los secretos de Guadalupe? ¿O están esperando el momento adecuado para revelar lo que saben? En cualquier caso, la implicación de la Iglesia Católica en este enigma de la historia es innegable. Al tiempo que promueven la devoción a la Virgen, también protegen los detalles más sensibles de su historia. Lo que queda por ver es hasta qué punto esta información afectaría la comprensión global de las apariciones. Y así, seguimos intentando descifrar lo que el Vaticano aún esconde. Desde que la imagen de la Virgen de Guadalupe apareció en la tilma de Juan Diego, ha sido un desafío tanto para la fe como para la ciencia. A lo largo de los siglos se han realizado varios estudios para intentar explicar cómo se pudo formar esta imagen en un tejido tan simple y frágil. Científicos de diferentes partes del mundo analizaron la tilma y, para sorpresa de muchos, ninguno logró desvelar por completo el misterio. La curiosidad de la historia es cómo, incluso con el avance de la tecnología, la tilma todavía desafía las explicaciones racionales. Los estudios más recientes indican que la imagen no parece haber sido pintada, ya que no hay pinceladas visibles ni pigmentos identificables. Además, cómo los colores permanecen vivos después de casi 500 años es uno de los mayores enigmas que la ciencia intenta resolver. Algunos investigadores sugieren que el manto tiene propiedades inexplicables, como la capacidad de reflejar la luz de una forma única o la ausencia de deterioro, algo que desafía el tiempo y las condiciones ambientales. Incluso con todas estas investigaciones, el misterio de la historia permanece intacto. Mientras muchos científicos mantienen una postura escéptica, afirmando que la imagen debe tener una explicación natural, otros reconocen que hay fenómenos en la tilma que parecen exceder los límites de la ciencia conocida. Este impasse entre ciencia y milagro es lo que hace que el caso de Guadalupe sea tan fascinante. ¿Podrá la ciencia explicar algún día lo que realmente sucedió en 1530 eum? ¿O la tilma fue creada por intervención divina, más allá de lo que la ciencia es capaz de comprender? Lo más intrigante de todo es que cuanto más intentas explicar el misterio, más preguntas surgen. En lugar de aclarar el enigma, la ciencia, en muchos casos, solo refuerza el misterio. Las investigaciones continúan y los nuevos avances tecnológicos pueden acercarnos a la verdad. Sin embargo, mientras tanto, la tilma sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia, resistiendo los intentos de explicación científica y manteniendo su aura de milagro intacto. A lo largo de los siglos, cada vez que un gran misterio rodea a la religión, la fe y el poder, surgen rumores sobre sociedades secretas para añadir una capa de intriga. La Basílica de Guadalupe no es una excepción. Existen teorías de que órdenes secretas como la masonería y otras organizaciones ocultas
jugaron un papel importante en la construcción y preservación de los secretos de este santuario. Fueron estas sociedades guardianas de información prohibida sobre el verdadero origen de la tilma o el significado profundo de la Virgen de Guadalupe. El misterio de la historia nos lleva a preguntarnos qué se esconde en las sombras. Hay rumores de que, durante la construcción de la basílica, se insertaron discretamente en el diseño arquitectónico elementos simbólicos asociados con la masonería. Los detalles ocultos en los diseños y proporciones del edificio pueden ser una clave para comprender la participación de estas sociedades. Los estudiosos que apoyan esta teoría señalan conexiones entre la simbología masónica y la distribución del templo, sugiriendo que la basílica puede ser mucho más que un lugar de devoción. Podría haber también un código oculto, entendido solo por quienes forman parte de estas órdenes. Además, hay quienes afirman que las sociedades secretas poseen documentos que nunca han sido revelados al público y que contienen información que podría cambiar nuestra comprensión de los acontecimientos de 1531. La masonería, en particular, a menudo es promocionada como una organización que guarda secretos religiosos e históricos, y su posible implicación con la Basílica de Guadalupe solo alimenta el enigma de la historia. ¿Qué saben estas sociedades y por qué esta información permanece oculta? Aunque estas teorías no han sido comprobadas, la idea de que sociedades secretas estén involucradas en el misterio de la Basílica de Guadalupe sigue despertando curiosidad y fascinación. Si realmente poseen el conocimiento de los secretos prohibidos, ¿qué les espera? El papel de estas organizaciones sigue siendo un enigma que, como tantos otros, parece resistir la prueba del tiempo. Quizás algún día estas respuestas salgan a la luz, pero por ahora lo que sabemos es que el misterio sigue rodeando este santuario. Detrás de la gran fachada de la Basílica de Guadalupe se esconden secretos y curiosidades que el público común apenas conoce. Hay zonas dentro del santuario que son completamente inaccesibles para los peregrinos, como si allí se estuviera protegiendo algo de extrema importancia. Algunos dicen que estos sitios esconden reliquias sagradas, mientras que otros creen que son criptas olvidadas donde antiguos líderes religiosos descansan en silencio. El misterio de la historia aquí no está solo en lo visible, sino en lo que se oculta cuidadosamente a las miradas indiscretas. Estas áreas restringidas generan especulaciones sobre lo que se podría almacenar. Algunos relatos hablan de documentos antiguos, posiblemente cartas y artefactos que datan de la época colonial, que contienen información sobre la verdadera historia de la Virgen de Guadalupe. ¿Hay algo en estos textos que desafíe la versión oficial de los acontecimientos de 1531? La curiosidad de la historia se profundiza a medida que surgen más teorías sobre lo que se oculta deliberadamente a los visitantes. También hay rumores sobre objetos misteriosos que se almacenarían en estas zonas prohibidas. Entre los tesoros escondidos de la basílica podrían encontrarse reliquias sagradas, artefactos indígenas e incluso elementos que pueden haber sido utilizados en rituales hace siglos. Algunos creen que estas reliquias tienen un poder especial, que podría influir en la devoción de los fieles o incluso en la energía espiritual del propio lugar. ¿Qué esconde realmente la basílica en sus pasillos secretos? ¿Tendrá el público algún día acceso a estos misterios prohibidos? Estas curiosidades prohibidas no hacen más que aumentar la fascinación que rodea a la Basílica de Guadalupe. Cuanto más intentas descubrir lo que se esconde, más preguntas surgen. Con cada nuevo informe o teoría, el misterio parece expandirse, alimentando el deseo de saber qué hay detrás de estas puertas cerradas. Quizás algún día estas áreas restringidas se abran, revelando los secretos que se han guardado durante tanto tiempo. Pero hasta entonces, lo que nos quedan son solo especulaciones, y el misterio de la historia continúa rodeando el santuario. Cada año,
millones de personas peregrinan a la Basílica de Guadalupe en busca de algo que vaya más allá de una simple visita religiosa. Para muchos, este es un lugar donde la energía espiritual es casi palpable, como si lo sagrado y lo terrenal se encontraran de una manera única. La fe que emana de cada peregrino se mezcla con el entorno, creando una atmósfera llena de emociones y devoción. El misterio de la historia, en este caso, radica en cómo este santuario se convirtió en un punto de convergencia espiritual, atrayendo no solo a creyentes, sino también a quienes buscaban respuestas a sus enigmas personales. Son comunes los informes de experiencias sobrenaturales durante las peregrinaciones. Muchos afirman sentir una conexión inmediata al acercarse a la basílica, como si una fuerza invisible los envolviera. Hay quienes dicen que, al tocar la imagen de la Virgen o rezar ante la tilma, sus oraciones son contestadas de forma inexplicable. Estas historias, a menudo conmovedoras, refuerzan la creencia de que la basílica es un lugar de milagros e intervenciones divinas. La curiosidad de la historia aquí es, ¿qué hay realmente detrás de esta poderosa energía? La ciencia, por supuesto, intenta explicar este sentido de espiritualidad en términos de la psicología y las emociones humanas. Algunos estudiosos creen que el entorno y la intensidad emocional colectiva pueden crear un campo de energía que la gente interpreta como algo sobrenatural. Pero para los fieles, estas explicaciones no hacen justicia a la profundidad de lo que viven. Para ellos, lo que sucede en la basílica es real, tangible y mucho mayor de lo que cualquier explicación científica podría ofrecer. ¿Podría ser esta energía espiritual un reflejo de los misterios más profundos de la fe? Lo cierto es que, independientemente de las explicaciones, la basílica sigue atrayendo cada año a millones de personas, cada una con sus propias expectativas y esperanzas. La energía espiritual que rodea este lugar parece resistir el tiempo y el cambio, manteniéndose tan fuerte como lo era en los días de su construcción. Y así, con cada nuevo peregrino que llega, el misterio de la historia se renueva, manteniendo viva la llama de un lugar que sigue fascinando al mundo. Durante la Guerra Cristera, uno de los conflictos más violentos de la historia de México, la Basílica de Guadalupe jugó un papel crucial. Entre 1926 y 1929, la fe católica fue el epicentro de una lucha contra el gobierno que intentaba suprimir las prácticas religiosas en el país. En este escenario, la basílica se convirtió no solo en un símbolo de resistencia, sino también en un refugio espiritual para quienes lucharon por la libertad religiosa. El misterio de la historia aquí no es solo la lucha política, sino la profunda conexión espiritual que la basílica representó para los cristeros. Los fieles que lucharon por la libertad de su fe vieron en la imagen de la Virgen de Guadalupe más que una figura de devoción. Ella era un símbolo de protección y coraje en tiempos de opresión. Durante la Guerra Cristera, muchos combatientes portaban estandartes con la imagen de la Virgen, creyendo que su presencia los guiaría hacia la victoria. La basílica, por tanto, se convirtió en un punto de encuentro de los cristeros, un lugar donde sus oraciones eran escuchadas y donde buscaban fuerzas para continuar su lucha. Este vínculo entre fe y resistencia hizo de la basílica un lugar aún más sagrado durante este periodo. Al mismo tiempo, el gobierno también era consciente del poder simbólico de la basílica y trató de suprimir cualquier expresión pública de fe. En medio del conflicto, hubo intentos de devaluar el papel de la Virgen de Guadalupe, pero nada logró debilitar la devoción de los fieles. El misterio de la historia se profundiza cuando se considera que, incluso ante tal represión, la fe siguió floreciendo y la basílica siguió siendo un símbolo inquebrantable de la cultura y la espiritualidad mexicanas. El gobierno subestimó la fuerza que representaba la Virgen para su pueblo. Hoy, el recuerdo de la Guerra Cristera sigue presente en la historia de la Basílica de Guadalupe. Muchos consideran este período
como uno de los momentos en los que la Virgen demostró su poder de protección sobre sus devotos. El legado de este conflicto sigue vivo en el corazón de los mexicanos, y la basílica se erige como un monumento no solo a la fe, sino también a la resistencia espiritual de un pueblo. Y así se desarrolla otro capítulo en el misterio de la historia de la basílica, que conecta la política, la fe y la lucha por la libertad. Dentro de la Basílica de Guadalupe existe un grupo selecto de personas que quizás saben más que nadie sobre los secretos que guarda este santuario. Los guardianes de la basílica, que dedican su vida al cuidado y protección del lugar, son vistos por muchos como poseedores de conocimientos ocultos. Estos hombres y mujeres están ahí todos los días, observando, velando por lo sagrado, pero ¿qué saben y qué no revelan? El misterio de la historia no se trata solo de lo visible, sino también de lo que permanece en las sombras, protegido por el silencio de estos guardianes. Hay informes de empleados que presenciaron sucesos extraños e inexplicables dentro de la basílica, pero pocos se atreven a hablar de ellos públicamente. A menudo se mencionan imágenes, sonidos y sensaciones misteriosas, como si lo sagrado se manifestara de manera sutil y silenciosa. Algunos de estos guardianes han informado haber sentido una presencia inexplicable en áreas menos visitadas del santuario, lo que sugiere que el lugar lleva una energía que va más allá de lo común. El enigma de la historia aquí es lo que estos guardianes saben, pero no comparten con el mundo exterior. Además de las experiencias sobrenaturales, los guardianes también son responsables de cuidar áreas que el público nunca ve. Los lugares restringidos donde se guardan reliquias antiguas y documentos valiosos son accesibles solo a unos pocos. Estas áreas contienen secretos que se han mantenido ocultos durante generaciones, y es posible que sus guardianes sepan más sobre los misterios de Guadalupe que cualquier arqueólogo o historiador. ¿Qué han visto u oído a lo largo de los años? ¿Esta información saldrá a la luz algún día? Lo que está claro es que, aunque la basílica es un lugar de culto público, gran parte de lo que sucede dentro de sus muros más antiguos sigue siendo desconocido. Los guardianes tienen el deber de proteger el santuario, pero también, en cierto modo, acaban protegiendo los secretos que guarda. Quizás nunca sepamos qué sucede realmente en los pasillos más escondidos de la basílica, pero los relatos de estos guardianes nos dejan la sensación de que hay mucho más por descubrir de lo que se ha revelado hasta ahora. La fortaleza de la Basílica de Guadalupe no radica solo en su estructura física o su historia sagrada, sino en la devoción inquebrantable de millones de personas que la visitan cada año. La Virgen de Guadalupe ocupa un lugar especial en el corazón del pueblo mexicano, no solo como símbolo religioso, sino como madre espiritual que acoge y protege. La fe que mueve a estos fieles es tan poderosa que, al entrar en la basílica, se puede sentir la intensidad espiritual que emana de cada peregrino. El misterio de la historia es cómo esta devoción, que se extiende por siglos, sigue tan viva y vibrante hoy. Cada persona que visita la basílica tiene una historia de fe única. Hay quienes caminan descalzos durante kilómetros, en señal de penitencia o agradecimiento. Otros llegan llevando promesas y oraciones, creyendo que la Virgen los escucha y responde. Para muchos, visitar la basílica no es solo una práctica religiosa, sino una experiencia de transformación espiritual. La curiosidad de la historia radica en la íntima relación que cada peregrino construye con la Virgen, una relación de confianza, esperanza y milagros personales. Esta devoción popular es también una expresión de identidad cultural. La Virgen de Guadalupe trasciende las barreras religiosas y se convierte en un ícono de lo que significa ser mexicano. Su imagen está presente en iglesias, hogares e incluso en objetos personales, demostrando que su influencia trasciende los muros de la basílica. A lo largo de los años, esta devoción ha dado forma a la historia y la cultura de México,
reforzando la conexión entre fe y nación. ¿Podría ser esta devoción la clave para comprender el verdadero poder espiritual de la basílica? Lo cierto es que la devoción popular a la Virgen de Guadalupe es un fenómeno que no se puede ignorar. Es lo que mantiene viva la historia del santuario. Es lo que atrae a millones de personas al sitio cada año y es lo que continúa inspirando nuevos informes de milagros y curaciones. La basílica es un reflejo del corazón de su gente, y es esta fe la que asegura que el misterio de la historia permanezca siempre vivo, transmitido de generación en generación. Cada vez que un lugar como la Basílica de Guadalupe acumula siglos de misterios, milagros y secretos, comienzan a surgir teorías conspirativas. Hay quienes creen que el Vaticano, el gobierno e incluso órdenes secretas están involucrados en una conspiración mayor para ocultar verdades incómodas sobre la historia de la Virgen de Guadalupe y el significado profundo de su imagen. Algunos especulan que se están ocultando documentos y artefactos secretos al público en un intento de controlar el poder espiritual y político de la basílica. El misterio de la historia aquí radica en lo que podría mantenerse en secreto y, más importante aún, ¿por qué? Entre las teorías más populares está la idea de que la tilma de Juan Diego contiene más que la simple imagen de la Virgen. Algunos afirman que si miramos más de cerca, podríamos encontrar mensajes codificados, pistas sobre eventos futuros o incluso revelaciones sobre los verdaderos orígenes de la humanidad. Este tipo de especulaciones atraen tanto a escépticos como a creyentes, que se preguntan qué más podría estar ocultando la Iglesia. ¿Son estos secretos una amenaza a la doctrina religiosa o simplemente algo que el mundo aún no está preparado para saber? Otras teorías sugieren que la basílica es el epicentro de una red de poder que va más allá de lo espiritual. Según algunas corrientes, los gobiernos y las élites secretas tienen interés en mantener el control sobre lo que se divulga sobre la Virgen de Guadalupe, temiendo que ciertas verdades puedan sacudir las estructuras políticas y sociales. Esto incluiría controlar la narrativa religiosa e incluso utilizar la fe para influir en las decisiones políticas. La curiosidad de la historia se profundiza cuando consideramos hasta dónde pueden llegar estas conspiraciones. Independientemente de la veracidad de estas teorías, lo que está claro es que la Basílica de Guadalupe sigue siendo un centro de misterio e intriga. ¿Qué podría esconderse entre sus muros? ¿Sería capaz el público de manejar las verdades detrás de los milagros y secretos ocultos de la Virgen? Lo que está en juego es más que solo la fe. Es el equilibrio entre lo que se nos ha revelado y lo que aún permanece en las sombras. Y así, las teorías conspirativas siguen proliferando, dejando en el aire la sensación de que hay mucho más por descubrir. Con la llegada del siglo XXI, la Basílica de Guadalupe no quedó ajena a las innovaciones tecnológicas que transformaron el mundo. La ciencia y la tecnología moderna juegan ahora un papel importante en la forma en que estudiamos y entendemos la imagen milagrosa de la Virgen. Se han utilizado equipos de alta precisión para analizar la tilma, buscando respuestas que hayan desafiado a generaciones. Pero, curiosamente, cuanto más avanza la tecnología, más parece profundizarse el misterio de la historia. La ciencia puede aportarnos más datos, pero aún no ha podido desentrañar del todo qué hace que esta imagen sea tan especial. Los avances tecnológicos han permitido un análisis detallado de la tilma, revelando información fascinante. Por ejemplo, la ausencia de pinceladas y la resistencia del tejido a las condiciones climáticas siguen intrigando a los científicos. Algunos expertos han utilizado tecnologías de imágenes para observar capas invisibles a simple vista, pero hasta el momento no se ha encontrado nada que explique satisfactoriamente cómo se formó la imagen. El misterio de la historia, por tanto, permanece intacto incluso ante los mayores avances tecnológicos.
Al mismo tiempo, la tecnología ha permitido que la devoción a la Virgen de Guadalupe se expanda más allá de los límites físicos de la basílica. Hoy, millones de fieles en todo el mundo pueden asistir a misas en vivo, seguir peregrinaciones virtuales e incluso participar en eventos religiosos sin salir de casa. El impacto espiritual de la basílica continúa creciendo y la tecnología no hace más que fortalecer esta conexión global. La curiosidad de la historia se adapta a los tiempos modernos, demostrando que la fe puede coexistir con la innovación. ¿Qué le depara el futuro a la Basílica de Guadalupe a medida que la tecnología avanza? ¿Podrá algún día la ciencia explicar completamente el misterio de la tilma? ¿O este enigma seguirá siendo una señal de que hay cosas más allá de nuestra comprensión? El equilibrio entre fe y tecnología, entre lo que podemos ver y lo que podemos sentir, será el tema de las próximas décadas, y la basílica estará en el centro de este debate. Así que el misterio continúa, avanzando hacia nuevas posibilidades. Incluso después de siglos de devoción, estudio e innumerables teorías, la Basílica de Guadalupe sigue envuelta en un velo de misterio. La historia de la Virgen de Guadalupe, los secretos de su imagen milagrosa y los eventos sobrenaturales que rodean el santuario continúan desafiando la comprensión humana. Cada nuevo estudio o investigación parece apenas arañar la superficie de algo mucho más profundo, algo que tal vez nunca se revele por completo. El misterio de la historia no se limita al pasado, vive y respira el presente, esperando el momento adecuado para que surjan nuevas revelaciones. Lo que hace que este misterio sea aún más fascinante es el hecho de que cada persona que visita la basílica lo experimenta de manera diferente. Para algunos es un lugar de milagros personales, para otros es un enigma histórico que desafía la lógica y la ciencia. Lo que une a todo aquel que llega a la basílica es la sensación de que hay algo mucho más grande en juego, algo que trasciende el entendimiento común y que solo puede entenderse con un corazón abierto a la fe y a la curiosidad por la historia. La mezcla entre lo sagrado y lo desconocido es lo que hace de la Basílica de Guadalupe un lugar único en el mundo. Si bien algunas preguntas siguen sin respuesta, siguen surgiendo nuevos descubrimientos que alimentan el ciclo eterno de misterio y fascinación. Y, como las generaciones anteriores, también estamos llamados a explorar estos secretos, a cuestionar lo que sabemos y a buscar lo que aún está oculto. ¿Qué más nos puede enseñar la historia de la Basílica de Guadalupe? Quizás las respuestas estén más cerca de lo que imaginamos. Mientras el misterio persiste, la fe de los millones de peregrinos que visitan la basílica cada año es la prueba de que, incluso sin todas las respuestas, la búsqueda de lo sagrado sigue viva. Y es esta búsqueda la que mantiene pulsado el misterio de la historia, lista para revelar más secretos a aquellos que se atrevan a preguntar. ¿Qué sigue? El futuro de la basílica y sus secretos aún se está escribiendo. Y la siguiente página puede ser más sorprendente de lo que cualquiera de nosotros imagina. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.